mantente positivo y vive la mañana. Vamos a meternos en el campo ya como tal y pues antes que nada permítame enviarle un abrazo para toda la gente linda y toda la gente que hace parte de ese bello municipio de la Unión Nariño. Sí, muchas gracias. Saludamos igualmente a todos los nariñenses, en especial a la gente de mi municipio, el municipio de La Unión, nuestros venteños que están conectados y están empezando también a conocer este importante programa como es Vive la Mañana, en donde estaremos muy atentos a toda la información que día a día nos están entregando. Eso es lo importante, Jaime, que podamos conectarnos con mucha más gente y que nuestros amigos en la Unión le den like, le den retransmitir, le den compartir para que nos estemos enterando de muchas cosas que suceden en el departamento y para que también tengamos el acompañamiento de profesionales como hoy el magíster en Derecho Administrativo Jaime Montenegro. Entremos en materia, los impuestos. A mí esa palabra me da escalofrío y sé que a muchas personas también les estará causando escozor en este momento. ¿Cuáles son los impuestos que yo debo conocer o los que yo debo tener en cuenta como ciudadano del común? Bueno, Wilson, nosotros encontramos que hay varias clases de impuestos. Hay tres tipos de impuestos: impuestos nacionales, departamentales y municipales. Resulta que el gobierno nacional en esta época de pandemia emite un decreto, que es un decreto legislativo, que es el decreto 678 del 20 de mayo del 2020, en donde va a cumplir tres objetivos fundamentales. El primero, que es recuperar cartera para los entes territoriales, es decir, para la nación, para los municipios y los departamentos. Tiene otro objetivo, que es lograr una liquidez económica, es decir, que estos entes tengan plata. Y la tercera, que va orientada a los contribuyentes, es que nosotros los contribuyentes tengamos la posibilidad de alivianar nuestras deudas, porque como tú lo decías, estamos en época de pandemia, nos ha tocado encerrarnos, no tenemos trabajo. Sin embargo, los impuestos, los créditos y nuestras obligaciones no cesan, tenemos que cumplirlas. Entonces, el primer punto que hay que analizar es cómo está orientada esta normatividad para ser aplicada ya en la parte material en los municipios, departamentos y en la nación. Como les decía, hay tres tipos de impuestos. Son unos impuestos nacionales que nosotros, para tener un ejemplo y poderlos entender un poco mejor, son el IVA, la retención en la fuente, el timbre nacional. Los departamentales, que son los impuestos del consumo, como por ejemplo los impuestos al cigarrillo, al licor, los impuestos del registro, los que se pagan cuando se hacen unas inscripciones de escrituras ante la Cámara de Comercio también, sobretasa a la gasolina y el impuesto de vehículos. Y a nivel municipal encontramos nosotros el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial unificado, el impuesto sobre los vehículos, el impuesto sobre la tasa a la gasolina, el impuesto de la delimitación urbana y los impuestos de azar y espectáculo. Ahí vamos entendiendo ya, digamos que clasificándolos para que nuestros televidentes ya vayan entrando también en todo lo que es el conocer. Debemos conocer primero, antes de empezarnos a quejar, y habrá gente que dice en su casa, yo no tengo carro, pues yo no pago impuesto. Habrá gente que diga, yo no compro casa, no tengo casa, pues yo tampoco pago impuesto. Pero hay otros impuestos que de una u otra manera debemos nosotros pagar o debemos hacer ese tributo, debemos contribuir porque somos contribuyentes. Y al ser contribuyentes también debemos entender, doctor Jaime, que esa plática sirve para algo. Claro, yo voy a decirlo y me responsabilizo como director de Vive la Mañana, pues mucha de esa plática coge otro rumbo, porque a veces pues no falta por allá las manos de la gente que no es como muy responsable, pero también gran parte de esa plata coge el rumbo adecuado para donde debería ir, que es justamente de lo que queremos hablar también. ¿Para dónde se va la plata que de mi bolsillo? Y esa es la frase que me encanta. Es que nos tocan el bolsillo a nosotros, pero sí, es que nosotros también disfrutamos de algunas cosas, como cuáles, Doc. Sí, mire, lo que hemos analizado hasta este momento son los impuestos que va a orientar esta norma, pero también encontramos nosotros unas tasas. ¿Cuáles son las tasas? Son ingresos establecidos en la ley
a través de los cuales los ciudadanos contribuyen a la recuperación de los costos que invierte en el Estado. Un ejemplo de eso, encontramos nosotros los peajes. Cuando vamos en la vía y nosotros pagamos un peaje, esa es una tasa. Cuando nosotros vamos de paseo, vamos a un parque, ejemplo, el Parque Tayrona, Puracé, pagamos la boleta, esa es una tasa. También va orientada a las contribuciones. Las contribuciones son prestaciones económicas de inversión estatal que se logra o que se busca la financiación de una obra. Aquí encontramos nosotros las contribuciones que hacemos las personas en la valorización de los predios, como cuando, por ejemplo, por mi vía, por mi casa, pasa una vía que va a valorizar mi predio. Esa es una contribución. Y encontramos nosotros las multas, de mucha fama en este momento, porque se están expidiendo muchísimos comparendos en donde se están infringiendo dos normas en especial. Una, que es el Código Nacional de Policía, en donde encontramos nosotros una cantidad de normatividad que a veces se emiten comparendos, esas son multas, y encontramos nosotros también las establecidas en el Código Nacional de Tránsito, cuando, por ejemplo, no utilizamos el cinturón, cuando excedemos la velocidad, esas son multas. Entonces, esta norma va orientada a la disminución en el pago de impuestos, de tasas, de contribuciones y de multa. Hemos hecho una explicación de cada uno de estos cuatro tributos para que podamos nosotros ubicarnos en cuáles de ellos nosotros nos podemos encontrar. Bien. Qué bueno ir entendiendo cada una de estas cosas. Y ve, es que nos toca, doctor Jaime, nos toca es como en ese cuento, porque a veces nos convertimos en repetidoras, malas repetidoras, de mensajes también negativos, porque la gente siempre habla a veces por la molestia del vecino. Entonces el vecino sale y dice, no, es que me toca pagar y para qué yo pago y que no sé qué. Y la otra persona va y repite, no, es que nos están cobrando, pero tenemos también que saber que hay unas obligaciones. Así como tenemos derechos, tenemos unos deberes que cumplir y por eso nosotros generamos esta sección aquí en Vive la Mañana. Vamos a pasarnos, después de entender todo esto, vamos a pasarnos a los deberes o a las obligaciones que tenemos nosotros como contribuyentes y sobre todo en esta época. Hay mucha gente que está perdida en el cuento. Por ejemplo, si tengo un crédito con el banco y desde el 29, desde digamos hasta febrero estuve al día. Yo hasta febrero estuve al día y dije, ya, yo voy bien, pero de febrero hacia acá no ha entrado plata, no he podido pagar, estoy como quedado con esto y el banco me empieza a apretar o yo empiezo a pensar que el banco me va a apretar. ¿Cuál sería el método o cuáles, son esas cosas que debo saber a la hora de ponerme al día, pagar o no pagar o esperar con mi crédito? Bueno, me gustaría antes de pasar a ese tema que es muy importante también, que concluyamos con respecto a cuáles son los beneficios de las personas que deseen pagar sus impuestos en este momento. En este momento el artículo 7 de este decreto dice que las personas que deseen pagar hasta el 31 de octubre de este año tendrían la oportunidad o tendrían el descuento del 20% sobre el capital, sin intereses y sin sanciones. Pero resulta que pueden ser personas que hasta el 31 de diciembre no tengan el dinero. Entonces se abre una segunda posibilidad. Y esa segunda posibilidad va desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre, ya no con el 20%, sino con el 10% sobre el capital y sin intereses y sin sanciones. Pero resulta que tampoco hay dinero hasta el 31 de diciembre de este año. Se abre una tercera posibilidad y esa tercera posibilidad es que pueda pagar desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021 el 100% del capital sin intereses y sin sanciones. Hasta aquí los gobernadores y los alcaldes Son la potestad. han podido en sus actos administrativos contemplar estos descuentos. Pero resulta que hay un artículo bien importante aquí, y es que el artículo 6 de este decreto da la posibilidad a las personas que no tienen el dinero en efectivo
en esos porcentajes ni en octubre, ni en diciembre, ni en mayo. Y se abre la posibilidad para las personas que deseen pagar los tributos a la propiedad sobre casas, fincas, edificios, para que lo paguen por cuotas. Esa es una posibilidad muy buena que no la han acogido en los municipios ni en las gobernaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos exigirle a las gobernaciones y a las alcaldías? Que nos permitan pagar estos impuestos que hemos descrito y que hemos explicado acá por cuotas. En todo caso, podremos nosotros hacerlo en 12 cuotas hasta en junio del 2021. 12. Pero si resulta que yo hago el acuerdo en octubre, en noviembre, no serán ya 12. El plazo máximo para poder ser beneficiario de eso va hasta junio del 2021. Hay un punto bien importante y me han llamado sobre esto, que se han presentado ante la Secretaría de Hacienda solicitando bien sea el descuento del 20% o bien sea a pagarlas por cuotas, pero la respuesta de ellos o de los funcionarios de las alcaldías y de las gobernaciones ha sido que esto tienen que reglamentarlo en su código de rentas y que mientras tanto esto no esté incorporado ahí, no podrán recibirles ni descontarles. Es un gravísimo error, porque resulta que este decreto es un decreto legislativo. ¿Qué significa eso? Significa que tiene fuerza de ley, es decir, tiene que aplicarse de manera inmediata. No tenemos que esperar a que los alcaldes o los gobernadores modifiquen el código de rentas para incorporar estos beneficios y poder descontarlo. Tenemos, por su característica del decreto, exigir que se hagan los descuentos de manera inmediata porque es un decreto legislativo. Este es un punto bien importante que la gente debe conocer y exigir al momento de efectuar. Yo quiero hacer un pare ahí, doctor Jaime, voy a hacer un pare porque también me gusta ser como un tanto obvio y un tanto pasado de explicativo, digámoslo así, para los televidentes. Vamos a poner un ejemplo de un impuesto en este momento, ¿cierto? Digamos el impuesto predial, ¿cierto? El predial, todos los años yo veo, todos los años siento que le dicen a usted, pague con el 20, creo que arrancan con el 20% de descuento, ¿cierto? Sí. Le dicen, arranque con el 20% de descuento hasta tal fecha. Se convierte esto como en una venta, se convierte como en una venta en donde va rebajando, pero siempre hay ventaja. Entonces, si no alcanzó, va con el 15, si no alcanzó, va con el 10, si no alcanzó, tiene un 5. Ahora nos dice usted, si no alcanza, va a tener unas cuotas. Pero el ejemplo básico es, ¿cómo exijo? ¿A dónde voy? ¿Cómo o con qué documento o a quién? Porque si usted va a una oficina, aquí, por ejemplo, del predial, no lo atienden, se presentan otros casos que es pague primero y después nosotros le reembolsamos o después le refinanciamos. ¿Cuál sería el paso a paso, así también entendible para los televidentes, para que salgan de alguna necesidad o alguna fugia en cuanto al pago de algún impuesto si en este momento no tienen la forma de hacerlo? Mire, las alcaldías y las gobernaciones han formado canales virtuales para proceder a efectuar este pago, ¿sí? Una es esa, ¿sí? Mirar a ver si en las plataformas creadas por los municipios está aplicada este descuento, porque es primera vez, hace muchos años, que se permite hacer un descuento sobre el capital. Antes se hacían descuentos sobre los intereses y sobre algunas sanciones, pero esta norma está 0 sanciones, 0 intereses y además de eso el 20% sobre el capital. Por eso el sentido de la norma es lograr recuperar la cartera. Como no han podido recuperar esas sumas de dinero tan grandes, porque por lo regular a veces el capital es pequeño, pero los intereses son grandísimos y las multas mucho más. Entonces
se han reducido o se han sacado esos dos puntos como son los intereses y las sanciones, y además de eso le han permitido el descuento sobre el capital. Entonces lo que hoy tenemos que hacer es que la gente se aprenda este decreto, que es el decreto 678 del 20 de mayo del 2020. Hoy tenemos casi, gracias a Dios, básicamente el artículo 6. Acceso al internet. Puedo bajar este decreto, llevo y leo el artículo 7º sobre el que me estoy refiriendo para las personas que quieran lograr ese descuento del 80% y acercarse a la tesorería de cada alcaldía o gobernación. Del 20%, Doc. Solicito que me expliquen el 20% que está establecido aquí en el decreto. Le van a decir, como en algunos, lo que decía anteriormente. Lo que pasa es que tenemos que lograr que eso haga parte del Código de Rentas. No, porque es un decreto legislativo. Bueno. Tiene fuerza de ley. Tiene que aplicarse de manera ¿Es sí o sí? Es sí o sí, es sí no o hay sí. pretextos. Entonces, era lo que yo hacía el ejercicio ayer. Y voy a hacer una pregunta que sé que hace parte de otra de las visitas que hará, porque ya lo voy comprometiendo al doctor Jaime Montenegro para que nos siga acompañando y dándonos luces, pero es lo que yo le decía ayer a mi Vanesita, o sea, uno debería bajarlo, imprimirlo, anexarlo a un documento de petición y llegar hacia la ventanilla donde va a pagar y decirle, mire, aquí tengo el decreto y tengo derecho a esto, porque también se puede presentar, le digo, y se presenta, pues las entidades tampoco van a perder, iba a decir otra cosa medio grosera, entonces le van llegando con toda la plata a pagar, la entidad le recibe, o sea, si usted llega con 50,000 y no se ha enterado que tenía un descuento y que todo le iba a quedar en 35,000, pues la entidad le recibe los 50,000, si usted no presenta ningún tipo de queja, ni reclamo, y si no va fundamentado, entonces ese sí es el paso real que debemos seguir. Sí, mire, un contribuyente me llamó y me dijo, mire Jaime, yo tengo un negocio, no lo puedo perder, no me quieren aplicar el descuento del 20% sobre el capital, pero yo tengo que entregar la escritura, ¿qué hago? Entonces nos tocó asesorarle diciéndole, mire, presente un derecho de petición solicitando el descuento del 20%, o en efecto decirle, pago el 100% con las sanciones y con todo lo que ustedes me están cobrando, pero dejo expresa constancia que no están aplicando esta normatividad. Pago y nos tocaría posteriormente iniciar una demanda en contra del municipio, de la gobernación, por no aplicar esta normatividad, porque en este caso se tenía la premura de una negociación que dependía precisamente para hacer la escritura del pago, porque tiene que tener un certificado catastral y un paz y salvo municipal. Entonces, no creo que pues los municipios vayan a querer tener unas demandas que hoy puede ser algo pequeño, pero que en el futuro puede ser una gran suma de dinero. Ahí les va quedando entonces a los televidentes como la herramienta, y ya hicimos al principio, ¿no? Ahora van a decir, no, y yo tengo, también me voy a tal parte, no, ya hablamos impuestos, en este momento estamos tocando del orden, digámoslo, en este momento municipal y departamental, ¿cierto? Para irlo aclarando, municipal y departamental. En una próxima entrega, quiero abusar de su tiempo, doctor Jaime Montenegro, para que hablemos de la situación entonces de los deudores de bancos, de entidades financieras, porque entonces también por allá hay otro lío, pero será tema de otro programa porque ya el tiempo definitivamente nos coge y nos azota. Quisiéramos tener toda la mañana para compartir estos temas, porque además es un profesional que se deja entender, es un profesional muy abierto a la explicación, por lo cual le quedamos muy agradecidos. En una próxima vamos a hablar acerca de los préstamos y los créditos que tengamos con entidades financieras. ¿Vale, Doc? Con mucho gusto, gracias por hacerme parte de este muy importante programa como es Vive la Mañana, y estaremos presto a participar del programa y llegar a la comunidad con estos temas muy importantes, porque cuando nosotros conocemos tenemos la herramienta para poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Sí, señores, el problema es que a veces no conocemos y a veces, como lo decía al principio, nos dejamos llevar simplemente por el voz a voz, mal voz a voz, porque estas noticias, si no las corren, estas son las que deben correr, las buenas noticias, y decirle al vecino, oiga, miren, Vive la Mañana, el doctor Jaime Montenegro, que comenta que hay un decreto, el decreto 678, el artículo 7
básicamente lo vamos a descargar de internet, lo vamos a tener al lado de la facturita del recibo, del impuesto predial, al lado del recibo del impuesto vehicular, al lado del recibo de no sé qué, los departamentales o los municipales en este caso, y se acercan a la ventanilla y hacen la petición. Si ustedes no reclaman, obviamente les toca pagar total. Si la entidad les exige a ustedes pagar la totalidad y no hay ningún tipo de arreglo, no hay ningún tipo de solución, pues ustedes dejan por escrito o deben dejar en constancia de que llevaron el decreto, de que pidieron la solución, no se les dio la solución y como lo dijo el doctor Jaime, después tocará emprender una acción ya más legal, jurídica, y pues llaman al doctor Jaime, lo llaman al doctor Jaime para que él los represente. Jaime, por la cuchita. Qué bueno estar con usted conectados y vale la pena. Redes sociales, doctor Jaime Montenegro, ¿dónde lo ubican? ¿Cómo lo ubican? De pronto hay gente que quiera hacer una consulta, eso sí, con los descuentos respectivos de Vive la Mañana. ¿Dónde lo ubican? Gracias. Hoy por el tema de pandemia, por lo regular estaba una vez semanal en Pasto. Hoy estoy radicado en La Unión. Mi contacto es el 311-309-7221. Ahí por WhatsApp me pueden contactar o llamar y estaremos prestos a resolver cualquier inquietud jurídica que exista sobre cualquier duda que se tenga sobre el particular. Le repito el número, 311-309-7221. Así Bien, es. a ese número vamos a estar conectados. Que tenga un excelente resto de mañana. Gracias por hacer parte de esta familia y pues ya sabe, la actitud positiva ante todas las cosas. Así es, muchas gracias por tenernos y ser partícipes de este importante programa. Nos encanta tener invitados como el doctor Jaime Montenegro, hoy aquí en Vive la Mañana. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los jueves la costumbre de tener una cita con el derecho? Claro, por eso también están acompañando los profesionales como él, el doctor Jaime, magíster en Derecho Administrativo, una autoridad, pues en este caso, y ya dejamos a todos ustedes ahí, pues sembradita la buena semilla para que las cosas sucedan de una mejor manera. Saludos especiales a esta hora de la mañana para Dianita Correa, excelente la información, le mandan agradecimientos al doctor Jaime. Levántate positivo y vive la mañana.